sobre el relato canónico de la transición, evidentemente hacemos referencia pues, a una justificación, a una legitimación, básicamente en clave política, tiene también un recorrido de carácter económico, bueno, pues donde se manejan una serie de claves identitarias, cohesivas, cohesionadoras también, que convergen en un determinado momento histórico, en torno a 1975 a 1981, y que han fundamentado bueno, un larguísimo periodo histórico de 40 años que concluye en torno al año 2014, al año 2015, donde se producen una serie de cambios políticos muy diversos, y donde yo creo que sí tiene lugar pues, un cierto agotamiento de este relato canónico, ¿no? Entonces, a partir de ahí emergen nuevos proyectos políticos, nuevos discursos políticos que están discutiendo, que están llevando al terreno del debate político incluso la propia conceptualización de relato legitimador o relato canónico de la transición, y lo están discutiendo, lo están, en fin, están disputando, que es un concepto que se ha puesto muy de moda, determinadas significaciones. Esto probablemente yo creo que también habría que vincularlo con un cierto agotamiento de lo que sería, en cierto modo, el relato canónico de la memoria histórica, porque es muy interesante ver cómo bueno, esta pivota en la primera década del siglo XXI en torno a un referente muy claro, que es la represión durante la Guerra Civil y durante la dictadura franquista. eh, Tiene también una serie de claves explicativas españolas y de fuera de nuestro país. Tiene una traducción legal con enormes limitaciones, pero todo ese debate centrado en torno a la represión franquista durante la guerra, durante la dictadura, deja a la transición en una posición muy periférica, ¿no? Algunos intentan emplazar en el debate de la memoria histórica o trasladarlo, el famoso pacto de olvido, a debatir o a discutir cuestiones relativas a transición. Otros, por ejemplo el Partido Socialista en el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica, hace converger el proyecto de memoria histórica, las reivindicaciones de memoria histórica, con una defensa cerrada de la transición, y, y ese modelo, que tiene una presencia muy fuerte en la agenda mediática y tiene una presencia muy fuerte en la agenda política, mmm, se agota o se le hace agotar, podemos discutir el asunto en torno a 2011, y ese momento es en el que se va a producir, también en el contexto de la crisis social y económica y política, ¿no? Bueno, la emergencia de un nuevo debate donde parece que ya se está dejando de lado, está ocupando una posición más periférica, más secundaria, las viejas cuestiones relativas a la guerra, al franquismo, que evidentemente siguen ahí, pero no tienen el primer plano que tenían hace unos años, y lo que está en primer plano, porque evidentemente tiene una traducción en términos de presente muy fuerte, es la reflexión sobre la propia transición, ¿no? Eso evidentemente, antes o después, tiene que acabar traduciéndose en términos políticos. Tampoco es nuevo, puesto que la izquierda estaba debatiendo cuestiones relativas o desdiciéndose de cuestiones relativas incluso al propio posicionamiento de ciertos partidos políticos en la transición desde 1995-1996, lo que hacía falta era una traducción política real que se produce en torno a 2014-2015 y que antes evidentemente no se había producido o había tenido un alcance muy, muy reducido, ¿no? Sí, el concepto de memoria de destello ha sido planteado por algunos sociólogos y gente que se ha dedicado más bien al terreno de la psicología, ¿no? En relación con la memoria individual, con estudios experimentales que se desarrollaron sobre todo en Estados Unidos. Tiene una fecha de partida muy clara, que es el asesinato de Kennedy, ¿no? Y la pregunta de dónde estabas tú en el momento que te enteraste que mataron al presidente Kennedy. Y a partir de ahí luego se ha ido reproduciendo en otros muchos estudios, vuelve en fin, a revivir en cierto modo a raíz del 11 de septiembre de 2001, y tiene que ver bueno, pues con esos acontecimientos de enorme impacto mediático, que tienen capacidad es memoria destello, memoria flash, para marcar una huella en nuestras cabezas y bueno, a partir de esa sensación de estar viviendo la historia en tiempo presente, que se quede grabado en nuestro cerebro y que nos sirva como un punto de referencia incluso a la hora de organizar, en cierto modo, nuestra biografía, ¿no?
y recordar exactamente esa noticia que nos impactó tanto, y también para estructurar otro tipo de lecturas o de mapas cognitivos acerca de la realidad social y de la realidad histórica, ¿no? Eso se ha trasladado al caso español también con algún estudio experimental que ha jugado con el concepto, básicamente en torno a dos fechas, ¿no? Donde los medios también, básicamente la televisión, eh, sobre todo la televisión, jugó un papel fundamental, que son el 23F y el 20N. Se han hecho algunos trabajos de carácter experimental y en el caso del 23F, bueno, la memoria traiciona a algunos de las personas que participaron en estos estudios, en el sentido de que juraban y perjuraban haber visto en televisión, en tiempo directo, el golpe de Estado del 23F, la entrada de Tejero en el Parlamento, cuando son imágenes que no se emitieron en televisión, sino que se emitieron el 24 de febrero por la mañana, ¿no? Esa era la fuerza, ¿no?, que tenía esas imágenes televisivas. En el caso del 20N, también por la peculiaridad de la enfermedad de Franco, la agonía de Franco, una muerte esperada, digamos que el recuerdo flash parece mucho más atenuado en los estudios o los trabajos de campo, insisto, sobre todo es el 23 de febrero, pero luego, bueno, yo creo que tiene un valor muy relevante a la hora de generar determinadas imágenes matrices. El caso del 23F es el paradigma, ¿no? Grados cero de representación, donde de nuevo delante de la cámara se precipita la historia en directo, y a partir de ahí esa imagen matriz, bueno, pues ha tenido una capacidad de recorrido a lo largo de muchas décadas mediante diferentes traducciones y evocaciones de ese episodio histórico en múltiples propuestas documentales que han seguido bebiendo de esa entrada o esas tomas televisivas de Tejero en el Palacio de las Cortes, en el terreno también del ensayo histórico, de la reflexión histórica, por supuesto, y finalmente en el terreno de la ficción histórica, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha construido toda una genealogía de representación en los medios generalistas, en la televisión comercial, en televisión española, bueno, pues donde se ha ido, digamos, reproduciendo y alimentando el valor flash o el valor destello de esa memoria destello, que yo creo que en ese caso concreto del 81 pues es la más relevante. Bueno, sí, el caso del cómic español contemporáneo probablemente, bueno, también por sus particularidades comerciales y, en fin, los circuitos donde se mueve, incluso la cierta capacidad para poder editar o bien en grandes firmas, incluso firmas internacionales, o manejarse en circuitos de producción pues infinitamente más modestos, yo creo que sí que ha facilitado que se pudieran articular este tipo de relatos o de discursos, de reflexiones sobre diálogos intergeneracionales, la memoria de los padres, la memoria de los abuelos, memorias siempre dolientes, memorias siempre traumáticas, y esa reapropiación y esa reelaboración y esas relecturas, donde también se introducen memorias o retazos de memoria de carácter autobiográfico por parte de los hijos o de los nietos, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Pues de una manera muy sencilla diríamos en una multiplicidad de propuestas que tienen una diversidad de rasgos estilísticos, expresivos, pero que tienen también un carácter muy unívoco, muy homogéneo, donde también hay una cierta sensación de discurso único, de distintas variantes, ¿no?, en torno, distintas reflexiones en torno a una misma cuestión que, en fin, que quizá podría tener resultados más productivos en términos de creatividad, y donde sí hay algunas muestras que consiguen escapar a esa presencia casi omnipotente, ¿no?, de la dictadura y de la guerra civil, y plantear, por ejemplo, pues otro tipo de reflexiones en torno al franquismo, que yo creo que, en fin, en términos comparativos por lo menos, son más ricas ahora, bueno, pues a la hora de establecer un debate o puntos de vista distintos que no sean los que están estrictamente centrados en el 36-39 o estrictamente centrados en el periodo de la posguerra, ¿no? Bueno, tenemos distintas variantes, ¿no? Tenemos, bueno, el caso concreto que yo más he trabajado es el de las guerras silenciosas de Jaime Martín, que aborda no el franquismo de primera hora, no la dictadura
digamos, más claramente represiva de los primeros años 40, la aparentemente dictadura más suave de los años 60-70, y donde hace una lectura bastante agria, pero donde establece esa reflexión ambivalente, ¿no?, de, en cierto modo, de amor y odio, porque tiene que ver evidentemente con el tiempo vivido, y donde también se introduce un factor nostálgico, bueno, pues que problematiza, ¿no?, las memorias planas, las memorias unívocas, o las lecturas que son de blanco y negro, ¿no?